El presidente ruso, Vladimir Putin, insinuó el martes que podría ordenar a sus soldados que intentaran adquirir más tierras en Ucrania para proteger el territorio ruso fronterizo, una amenaza de dudosa veracidad dado que el Kremlin no tiene control total sobre las áreas que ya ha anexado. Además, el líder ruso afirmó que los drones que se infiltraron en territorio ruso en las últimas semanas estaban construidos de madera, lo que dificulta su detección. Los comentarios de Putin en una reunión abierta con periodistas militares y blogueros siguieron a las afirmaciones de Kiev de que las tropas ucranianas habían capturado un puñado de aldeas en las primeras etapas de la contraofensiva mientras buscaban expulsar a las tropas rusas de 4 regiones de Ucrania anexadas ilegalmente por el Kremlin en el Caer. Durante la noche, al menos 11 personas fueron asesinadas por ataques con misiles rusos en el centro de Ucrania, lo que provocó la reunión, que duró más de 2 horas. Putin afirmó que la contraofensiva ucraniana había fracasado. Afirmó que Ucrania había perdido 160 tanques y más de 360 otros vehículos blindados desde que comenzó la nueva ofensiva, mientras que Rusia había perdido 54 tanques. Al referirse a las supuestas incursiones ucranianas en Rusia y el bombardeo de regiones fronterizas, Putin afirmó que contempla establecer una zona sanitaria en territorio ucraniano a una distancia tal que sea físicamente imposible llegar a nuestro territorio. Cuando un reportero le preguntó cómo los drones Strangers están penetrando en territorio ruso, respondió: "Nuestras agencias relevantes deben tomar las decisiones necesarias, ya que el sistema de defensa aérea tradicional está calibrado para misiles y aviones grandes. En general, y también lo sabes, los drones a los que te refieres están fabricados con materiales modernos y ligeros, como la madera, que son bastante difíciles de detectar. Sin embargo, están siendo identificados. No obstante, es necesario realizar las tareas adecuadas, detectarlos oportunamente, etc. En lo que respecta a Moscú y otras ciudades importantes, no tengo ninguna duda de que esto se está haciendo y se seguirá haciendo. Sí, debemos organizar esta tarea correctamente. Además, hubiera sido preferible que esto se hubiera realizado puntualmente y al nivel adecuado. No obstante, este trabajo se está realizando y confío en que estos deberes se completarán". En algunos de los comentarios más detallados que ha hecho sobre el conflicto en los últimos meses, el líder ruso afirmó que las fuerzas ucranianas habían sufrido pérdidas calamitosas en una nueva contraofensiva, y que no se planteaba una nueva movilización de tropas, como muchos rusos temían. Sin embargo, no descartó la posibilidad de una futura convocatoria. Además, reiteró la afirmación de Rusia de que Ucrania fue responsable de la destrucción de una represa en el río Dnieper, que causó inundaciones masivas en el sur del país la semana pasada. Estas afirmaciones no eran fácilmente verificables. Por lo general, los funcionarios ucranianos no comentan las pérdidas. La Casa Blanca no respondió de inmediato a las afirmaciones de Putin. Según un funcionario estadounidense familiarizado con la inteligencia estadounidense, los comentarios de Putin fueron inexactos, y advirtió contra confiar en las evaluaciones públicas de Rusia. El funcionario habló de forma anónima para proporcionar una evaluación interna y no especificó cómo las afirmaciones de Putin eran engañosas. Las autoridades ucranianas no han confirmado la participación de Kiev en los ataques, pero los han saludado veladamente. Las incursiones se han atribuido a unidades de voluntarios rusos con simpatías pro-ucranianas. Los líderes locales en Rusia han pedido al Kremlin que haga más para salvaguardar a los residentes evacuados. Putin reconoció que las autoridades rusas deberían haberse anticipado y preparado para prevenir tales ataques. Al principio del conflicto, la frontera estaba mejor protegida porque Rusia tenía más territorio ucraniano adyacente. Sin embargo, las fuerzas rusas se retiraron de gran parte de ese territorio el otoño pasado en respuesta a una contraofensiva ucraniana. La larga reunión de Putin con blogueros militares y corresponsales de guerra de los medios de comunicación tradicionales fue un reconocimiento dramático de su importancia para comunicar la perspectiva del Kremlin. Los insurgentes rusos dijeron que la reconquista de Crimea marcaría el comienzo de su marcha hacia Moscú para asumir el poder. Además, manifestaron que anticipaban una lucha violenta con la milicia Wagner por el derecho a gobernar la Rusia post-Putin. Sin embargo, descartaron la posibilidad de una participación chechena en la lucha por la sucesión del Kremlin. Activistas anti-Putin se congregaron en Varsovia para la tercera sesión del Congreso de Diputados del Pueblo a fines de la semana pasada. Durante 4 días, los delegados refinaron sus planes para derrocar al régimen de Putin y continuaron debatiendo los detalles de
Una nueva constitución rusa. Las recientes incursiones transfronterizas de las milicias anti-Putin en la región rusa de Belgorod y el comienzo de la ansiosamente anticipada contraofensiva de Ucrania inyectaron nuevo vigor y un sentido de urgencia en las discusiones a medida que los participantes comenzaron a percibir la posibilidad. Alexa Baranovsky, representante del centro político de la oposición rusa anti-Putin en Kiev, fue uno de los participantes en el Congreso. Su organización está vinculada a la Legión de la Libertad y las redes partidistas rusas, funcionando como un conducto entre los combatientes y el mundo exterior. El señor Baranovsky argumentó que la liberación de Crimea por parte de Ucrania sería la clave para el derrocamiento de Putin y su despiadado régimen, dada la enorme importancia simbólica de Crimea para el Kremlin y los rusos. Al anexarse la península en 2014, el presidente ruso aumentó su popularidad y la legitimidad de su gobierno al crear una mayoría patriótica de Crimea entre la población en general. El activista anti-Putin afirmó que la reconquista de la península provocaría el colapso de las instituciones estatales en Rusia y crearía un vacío político que los insurgentes podrían utilizar para asumir el poder. Creemos que cuando Ucrania recupere el control de Crimea, las instituciones estatales responsables de administrar el país colapsarán. Los funcionarios y miembros de los servicios de seguridad reconocerán que Putin está perdiendo poder y considerarán si desean continuar apoyándolo. Luego evaluarán sus opciones en función de cómo se desarrollen los eventos. En mi opinión, habrá dos actores importantes en el campo de batalla en ese momento: Prigozhin y su milicia Wagner y la Legión. Estas serán las dos organizaciones militares compitiendo por la autoridad. Todos los demás, incluidos los servicios de seguridad y los militares, esperarán a ver quién sale victorioso antes de apoyar al vencedor. Actualmente, la Legión consta de solo 4 batallones, lo que plantea preocupaciones importantes sobre su capacidad para conquistar Rusia. Sin embargo, el señor Baranovsky insistió en que no se trata de una cuestión de números, como lo demuestra la historia revolucionaria rusa anterior. Afirmó que las condiciones deben ser favorables para poder hacer huelga. Podríamos tener 4 o 44 batallones, pero fracasaríamos si atacáramos Moscú hoy. Sin embargo, cuando el sistema ruso comience a colapsar, cuando Crimea sea liberada, ese será el momento para que actuemos. Cabe destacar la existencia de un vacío de poder, cuando el poder está tirado en el suelo y todo lo que se requiere es reunirlo. En el momento en que Putin sea un rubor arruinado, y los servicios de seguridad y el ejército estén esperando a ver qué pasa después, solo quedarán 2 centros de poder, Wagner y la Legión. Además, determinaremos el vencedor entre nosotros a través de una lucha. El activista político, es periodista que cubrió las protestas de Maidán en Kiev en 2013 para un periódico ucraniano, no cree que el líder checheno Ramzan Kadyrov vaya a participar en la batalla por la sucesión de Putin. En cambio, cree que Kadyrov buscará garantizar la total independencia de Chechenia y reorientar la nación hacia los centros de poder islámicos y los estados ricos en petróleo, lo que suplantará los flujos de efectivo del Kremlin y ayudará a financiar su régimen. El Kremlin se ha visto sacudido por los asaltos de la Legión y del cuerpo de voluntarios rusos a través de la frontera en los últimos 10 días. Según la inteligencia rebelde, los ataques obligaron a Putin a desplegar las últimas reservas de su ejército dentro de Rusia y algunas unidades del frente de Lugansk en Ucrania para recuperar el control de la situación. El señor Baranovsky declaró que aproximadamente 10 centros de población en la región de Belgorod están bajo el control de los rebeldes y que los insurgentes están empleando las estrategias de David y Goliat para frustrar a su enemigo. Dijo que ellos, los separatistas, están divididos en pequeñas unidades que se mueven constantemente por todo el óblast de Belgorod, aparecen en lugares inesperados, lanzan ataques contra el ejército ruso y luego siguen adelante. Los combatientes no permanecen en un solo lugar porque al hacerlo sería más fácil para el ejército ruso localizarlos y atacarlos. Estas son las estrategias de David y Goliat. El ejército ruso es un Goliat engorroso, lento, pero enorme. Debes combatirlo con estas tácticas: cambiar rápidamente de posición, golpear de forma impredecible y luego seguir adelante, como un boxeador, jab, alejarse, alejarse.